está dicho. Y vamos con la noticia del día súper caliente. Renunció. Todo indica, parece que ya está súper confirmado. Se espera que salga el presidente de la República simplemente a decirnos qué pasó. Se fue el ministro de Economía, David Tuesta. Renunció. Ya hay que recordar que la semana pasada ya había un rumor muy fuerte en las salas de redacción, en los medios de comunicación, de que había presentado su renuncia. Ya había tenido algunos encontronazos con el premier César Villanueva y recientemente el propio presidente Martín Vizcarra le volvió a quitar la alfombra. Tenemos en la línea al congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, para saber las reacciones. El ministro de Economía apenas tenía 2 meses. Es el segundo ministro de la gestión o del gobierno del presidente Vizcarra que se va. Congresista Juan Cheput, muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. ¿Cómo toma esta noticia, congresista? Bueno, a mí me preocupa, ¿no? Porque el tema económico siempre es fundamental para poder establecer cuál es la línea del gobierno. Yo creo que el ministro Tuesta fue una de las personas que con mayor precisión trató de establecer lo que era el principal tema de este gobierno, la recaudación. Y sobre esa base empezó a trabajar una serie de lineamientos en el aspecto tributario, de exoneraciones, y yo creo que eso, el tema del impuesto selectivo al consumo, fue el detonante para que grupos económicos, intereses creados y algunas protestas por el ámbito de las exoneraciones demostraran en el fondo la debilidad del gobierno desde el momento que le quitan el respaldo necesario para impulsar esta política. Hay algo que es clarísimo. Hay algo que es clarísimo, congresista Cheput. El ministro o ya exministro de Economía, David Tuesta, empezó a pisar callos con el tema del impuesto selectivo al consumo, no solamente con los transportistas, que hoy han levantado ese anuncio de huelga indefinida, con las bebidas azucaradas, con el tema de las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y una serie de grupos de interés que deben estar muy contentos ahora. Claro, por eso he señalado que apenas él planteó la necesidad de incrementar el impuesto selectivo al consumo, de inmediato estos grupos de poder empezaron a hacer una campaña contra él. Tengan o no tengan razón, yo creo que lo importante en circunstancias como esta es respaldar al ministro y no señalar que en vista de que existen muchas protestas uno va a retroceder. Si eso le agregamos al tema de los peajes, a otros asuntos vinculados a las marchas y contramarchas, pues al final lo que se transmite es la sensación de un gobierno débil, que no sabe sostener sus políticas en el tiempo y que procede a cambiar a los ministros. Y yo creo que la renuncia del señor Tuesta se ha manifestado hoy, pero ya tenía por lo menos 15 días, que era cuando el premier Villanueva le quitó el piso públicamente, luego fue secundado por el presidente, y sin respaldo político, pues simplemente no se puede tomar ese tipo de medidas, como son las de pisar callos, como ha señalado, en temas como el del impuesto selectivo al consumo y las exoneraciones. Ahora, ¿cómo analizamos esta salida de un ministro bastante nuevo, insisto, solamente 2 meses, en una coyuntura donde la economía está que muestra, sí, señales de recuperación? Viene mejor, pero viene mejor, ojo, por el mejor entorno internacional, por la mejora del precio de los metales. Sin embargo, la recuperación no tiene la solidez que todavía necesita este país. ¿Cómo se toma esta renuncia en ese contexto? Mira, yo creo que es preocupante porque siempre el ámbito económico, el sector económico, es el pilar de la recuperación de la confianza. Y en ese sentido son importantes tanto el ministro de turno, la actitud del gobierno, como la eventualidad del reemplazo, ¿no? En este caso, cuando se ha ejecutado la renuncia. Entonces, cuando se menciona al señor José Arista como eventual reemplazante, según lo que he podido leer en algunos medios, pues simplemente uno se pone a pensar de qué estamos hablando. No olvidemos que el propio presidente de la República señaló que ningún ministro del gabinete anterior se quedaba. ¿El señor José Arista acaso no pertenecía al gabinete anterior? Claro, fue el ministro de Agricultura. Pertenecía al ámbito de Agricultura y ahora retornaría. Y en segundo lugar, el Consejo de Ministros no es una asociación de expresidentes regionales, ¿no? O sea, no se puede estar convocando a personas que han sido presidentes regionales en el mismo periodo que el presidente Vizcarra. Acá se necesita gente con visión holística, tecnócratas, que transmitan a la opinión pública confianza, seguridad y conocimiento del tema,
pues son señales importantísimas para el resurgimiento económico. Por lo tanto, yo creo que si ha salido el ministro Tuesta y se va a pensar en su reemplazo, pues que se tomen su tiempo. Pues el reemplazante será fundamental para esta reconstrucción de confianza que se necesita en un momento en el cual la situación económica no es ni aceptable y sobre todo que requiere de mucho conocimiento del tema y la experiencia del caso. Para terminar, congresista Cheput, ¿usted cree que el ministro Tuesta y en general ese cargo, el del ministro de Economía, que es sumamente importante, no tiene en este momento la independencia del caso que debe tener? Y yo particularmente pienso que el ministro Tuesta ha renunciado por eso. Por supuesto, del momento que no tiene el apoyo necesario en lo político, es evidente que no tiene la sostenibilidad para hacer las decisiones que él pueda tomar. En materia económica, el conocedor es el ministro y el apoyo viene de las otras autoridades, en este caso fundamentalmente del presidente del Consejo de Ministros. Pero si el señor Villanueva le hace al ministro Tuesta lo que a él le hizo Nadine Heredia, pues estamos mal, pues, ¿no? O sea, a él le corrigió la plana a Nadine y él le corrige la plana al ministro públicamente cuando hay un ámbito de corrección que es el Consejo de Ministros para hacer este tipo de cosas. Entonces, cualquier ministro que ingrese tiene que tener la personalidad y la experiencia del caso como para entender que una de las principales exigencias es el apoyo político a las medidas que se tomen. Perfecto. Y si se va a optar por una persona que sea un santaperico, muy de ministro de acá, ministro de allá, paso de vivienda, construcción, a agricultura, y lo único que me falta es ser cardenal con tal de tener un fajín, pues no, pues acá necesitamos a personas. Claro, en el Perú hay gente dispuesta a ser cardenal con tal de tener un fajín. Entonces, acá necesitamos de gente con conocimiento y que transmita serenidad a los mercados. Y por eso yo espero que el presidente, si se confirme esta renuncia, que se tome el tiempo del caso para apostar por una persona que realmente transmita esa serenidad que se necesita. Perfecto, congresista Juan Cheput, muchas gracias por su comunicación con RPP. Un abrazo. Un abrazo. Y bueno, claro, ahí lo han escuchado, el congresista Juan Cheput de Peruanos por el Cambio.